Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Afra Saraholu rompe el silencio y sorprende con unas palabras que nadie esperaba. Beni Unutamansatenisetmistim, confesó la actriz en una entrevista íntima que dejó a todos con la boca abierta. ¿Qué pasó realmente detrás de esta declaración? ¿A quién iban dirigidas esas palabras? Les cuento todos los detalles. Afra Saraholu, conocida por su estilo elegante y sus actuaciones impecables, apareció en un evento privado donde la prensa turca tuvo la oportunidad de hablar con ella. Todo parecía normal, hasta que una pregunta sobre su vida sentimental cambió por completo el ambiente. Con una mirada serena, Afra respondió, Beni Unutamansatenisetmistim. Estas palabras encendieron la curiosidad del público y en segundos se convirtieron en titulares. La especulación fue inmediata. Muchos medios comenzaron a vincular estas declaraciones con su relación pasada. Según testigos presentes, Afra no evitó el tema y agregó con una sonrisa ligera, no necesito pruebas, lo sé. A veces el corazón siente cosas que son imposibles de ocultar. Esta frase generó un revuelo entre los periodistas que no dejaron de preguntarse quién era el destinatario de esas palabras. La prensa internacional también reaccionó rápidamente. Revistas españolas y latinoamericanas reprodujeron sus declaraciones, resaltando la valentía de la actriz al hablar sin rodeos. En redes sociales, los fans no tardaron en manifestarse. Una seguidora escribió, Afra tiene toda la razón. Cuando alguien no logra olvidar, se nota. Mientras otra comentó, qué fuerte. Su sinceridad es admirable, no todos se atreven a decir algo así públicamente. Por otro lado, algunas voces cercanas al actor que muchos señalan como protagonista de esta historia respondieron de manera discreta. Un allegado comentó en tono confidencial, él siempre tuvo sentimientos muy fuertes hacia Afra. Quizás nunca pudo cerrar esa etapa completamente. Aunque no hubo confirmación oficial, la idea de que sus caminos aún guardan un vínculo invisible empezó a ganar fuerza. Durante el evento, los reporteros insistieron en preguntarle si existía alguna posibilidad de reconciliación. Afra, con elegancia, contestó, la vida nos enseña a no decir nunca, pero ahora estoy enfocada en mí misma. Lo que tenga que pasar, pasará. Una respuesta simple, pero cargada de significado, que dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones. La respuesta de Afra dejó a los presentes pensativos, y aunque intentaron presionarla con más preguntas, la actriz mantuvo un tono pausado y seguro, evitando dar nombres o entrar en detalles. Su manera de expresarse, tan directa y a la vez enigmática, fue suficiente para encender titulares en cuestión de minutos. Algunos periodistas aseguraron que Afra estaba más radiante que nunca, como si hubiera encontrado una paz interior que le daba aún más fuerza para hablar con libertad. En las horas posteriores al evento, los programas de entretenimiento comenzaron a debatir sobre sus declaraciones. Panelistas de distintos canales ofrecieron sus opiniones, unos aseguraban que se trataba de un mensaje dirigido a su expareja, mientras otros sostenían que podría referirse a alguien más de su círculo cercano. La incertidumbre solo aumentó el interés del público. En Twitter, su nombre se convirtió en tendencia en Turquía y en varios países hispanohablantes, donde los fanáticos seguían con pasión cada novedad de la artista. No es la primera vez que Afra se convierte en tema de conversación por sus comentarios personales. Sin embargo, esta vez la diferencia estuvo en la carga emocional de sus palabras. Beni Unutamansatenisetmistim no es solo una frase común, para muchos refleja una confesión íntima, un sentimiento que trasciende lo racional. Algunos usuarios en redes compartieron experiencias personales, diciendo que entendían perfectamente a lo que se refería, porque ellos mismos habían sentido lo mismo con alguien en el pasado. Los analistas de la farándula coincidieron en que Afra Saraholu está viviendo una etapa de madurez profesional y personal. Sus recientes proyectos cinematográficos han recibido excelentes críticas y su estilo elegante la ha consolidado como un referente de moda.
Pero al mismo tiempo, sus declaraciones muestran que no ha perdido la capacidad de hablar desde el corazón. Esa combinación de fuerza y vulnerabilidad es lo que, según los expertos, la convierte en una de las actrices más admiradas de su generación. Algunos incluso compararon la situación con otras figuras públicas que en su momento abrieron su corazón frente a los medios. La diferencia, decían, es que Afra lo hizo con una naturalidad que desarmó a los periodistas. Sin guiones, sin rodeos, sin filtros. Tal vez por eso la noticia no se quedó en Turquía, sino que se expandió rápidamente hacia medios europeos y latinoamericanos. Revistas especializadas en celebridades destacaron que, en un mundo donde la mayoría de los famosos elige el silencio o la evasiva, Afra optó por la transparencia. En paralelo, el actor con quien muchos la relacionan evitó dar declaraciones. Su silencio solo alimentó más teorías. Los seguidores comenzaron a revisar viejas entrevistas, buscando pistas o frases que pudieran conectar con lo dicho por Afra. Incluso surgieron videos editados por fans que mostraban momentos de la pareja en el pasado, acompañados de frases románticas y música melancólica. El resultado fue un torrente de nostalgia que alcanzó millones de reproducciones en pocas horas. Por su parte, Afra continuó con sus compromisos profesionales. En su agenda figuran varios proyectos que prometen marcar su carrera. Sin embargo, cada aparición pública se ha convertido en un campo minado de preguntas sobre su vida personal. Ella, fiel a su estilo, responde con elegancia pero deja siempre un halo de misterio. Esa mezcla de respuestas abiertas y silencios calculados es lo que mantiene viva la atención del público. Algunos columnistas de opinión señalaron que quizás Afra buscaba enviar un mensaje más universal, que los vínculos emocionales, aunque se terminen, nunca desaparecen del todo. Que hay amores imposibles de olvidar y que, tarde o temprano, se reflejan en la mirada, en las palabras o en los gestos. Esta lectura más poética fue bien recibida por sus seguidores, quienes encontraron en sus declaraciones un reflejo de sus propias vivencias. En definitiva, lo que parecía una entrevista rutinaria se convirtió en un fenómeno mediático. La frase Beni unutaman satenis et mistim resonó mucho más allá de un simple titular. Se transformó en una especie de lema, repetido en redes, en artículos, en programas de televisión y hasta en conversaciones cotidianas. Afra Zaraoğlu, con apenas unas palabras, recordó al mundo que la sinceridad todavía puede ser noticia, y que cuando alguien habla desde el corazón, el eco puede llegar mucho más lejos de lo esperado. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue un mensaje de amor, de nostalgia o simplemente una forma de cerrar un capítulo? Los comentarios están abiertos para que me digan qué piensan. No olviden suscribirse a mi canal, dejar su like y compartir este video con sus amigas. Hasta el próximo episodio, con más noticias y emociones del mundo de las celebridades.